noches. En el día de hoy vamos a hablar sobre la Guyana Esequiba, el diferendo de la Guyana Esequiba y algunos esquemas que tienen que ver sobre precisamente la explicación que se le debe dar al ciudadano de pie sobre este tipo de diferendo, que indudablemente maneja 4 elementos que son muy importantes. Primero, se tiene que manejar un elemento histórico, tiene que ser explicado desde el punto de vista histórico. Segundo, que se tiene que manejar desde el punto de vista técnico-jurídico del derecho internacional, que es un tema verdaderamente complejo para los ciudadanos de a pie. Tercero, se tiene que manejar desde el punto de vista comunicacional, porque la comunicación es importante, ya que va a haber un referendo consultivo y la gente necesita tener una explicación clara y precisa de las 5 preguntas, y que realmente contestar sí significa que hay una conciencia clara del por qué esas preguntas tienen que ser contestadas afirmativamente. Por el hecho de que se tiene conciencia de precisamente lo histórico, lo técnico jurídico, lo comunicacional y lo geopolítico, que es uno de los puntos más importantes en los momentos históricos que ha vivido este diferendo. En el día de hoy vamos a hacer un pequeño tics sobre lo que es el laudo arbitral de París de 1899. ¿Qué pasa con ese laudo? Que mucha gente dice que es nulo y, bueno, en el lado venezolano el convenio es que es nulo y del lado guyanés el convenio es que no es nulo, que está vigente. Pero, ¿cuáles son las motivaciones? Como esto va para la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia tiene que pronunciarse sobre básicamente 3 cosas, ¿verdad? Primero, si es nulo o no el laudo arbitral de 1899. Y Venezuela tiene que emitir pruebas de que es nulo. Y esa nulidad está basada en documentos históricos, está basada en la historia, está basada también en hechos relevantes comunicacionales a través de lo escrito. Entonces, explicación de esto es necesaria que se sepa. Entonces, ¿por qué se considera que es nulo, digamos, el laudo arbitral de 1899? Primero, se considera que es nulo porque la sentencia no fue motivada. Desde el punto de vista jurídico, toda sentencia tiene que ser motivada. Estaba pautada como para un lapso de 3 meses y se hizo en 6 días. Entonces, esa es una condicionante que Venezuela tiene que explicar. Primero, que hubo una violación del Tratado de Washington. Es decir, no fue un juicio de derecho revisar el diario privado de Severo Mayet. Es importante para poder determinar la nulidad que hubo sobre este caso. Fue una sentencia unánime. Es decir, habían 3 jueces británicos, jueces estadounidenses que estaban defendiendo la parte de Venezuela y un juez ruso. Y la sentencia fue unánime y este tipo de sentencia, este tipo de tratados, este tipo de tratados de laudo arbitrales, por lo general, históricamente no eran unánimes, porque siempre la parte no va a votar en contra de ella. Entonces, ese es un caso que hay que ver. Entonces, esa es una de las cosas que se tiene que tomar en cuenta para que Venezuela demuestre que no es nulo. Y además de eso, también conexamente, para demostrar que el tratado es nulo, también se va a señalar cuál es la línea limítrofe que existe entre la Guyana Esequiba y Venezuela. Eso también lo va a determinar la Corte Internacional de Justicia. En el próximo programa seguiremos hablando del Acuerdo de Ginebra. Muchas gracias.